dar inicio a que yo no estoy en comisión. Buenos días. Sí. Gracias. Hasta luego. Chao. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Don Pedro. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos por la cuenta. En primer lugar, un oficio del señor abogado oficial mayor de Secretaría, por medio del cual informa que el diputado señor Nino Baltolú reemplazará en forma permanente a la diputada señora Sandra Mar Mancilla en esta comisión especial investigadora. En segundo lugar, un oficio también del oficial mayor de Secretaría, por medio del cual informa que el diputado señor Nicolás Noman Garrido reemplazará en forma permanente al diputado señor Gastón von Bielenbrock Zamora, también en esta comisión investigadora. En tercer lugar, una carta de la diputada señora Marcela Hernando, por medio de la cual sugiere invitar a las siguientes personas: al señor Luis Varela Ventura, abogado Universidad de Antofagasta; Rubén Gajardo Chacón, abogado Universidad de Antofagasta; Yanka de Martori, ingeniero y doctor en Ciencias Sociales y magíster en Economía; y el señor Mario Grágueda Segarra, doctor del Centro de Investigación Avanzada de Litio y Minerales Industriales. En cuarto lugar, se recibió un correo electrónico de la señora Ercilia Araya Altamirano, presidenta de la comunidad indígena Payote, a través del cual solicita audiencia con la comisión, dado que nunca fueron consultados y poseen información valiosa que servirá para la investigación que realiza la comisión. En quinto lugar, una carta de la señora Aurora Williams Bauzá, por medio de la cual informa que se encuentra radicada en Antofagasta y que por compromisos previos no le será posible asistir en esta oportunidad, por lo cual solicita la posibilidad de concurrir el día lunes 20 de agosto, si así lo estima conveniente la comisión. A continuación, señor presidente, también se han recibido un correo electrónico del diputado señor Vidal, por medio del cual sugiere invitar a las siguientes personas: al señor Julio Ponce Lerú, al señor Alfredo Ugarte, abogado tributarista; al señor Julio Baeza, presidente de CCHEN; y al señor Jaime Alé, director del Centro de Innovación del Litio, Universidad de Chile. Adicionalmente, señor presidente, también se ha recibido una nota del diputado señor Francisco Iguiguren, por medio de la cual sugiere citar a don Patricio Aguilera Poblete, director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear; a don Rodrigo Azócar Hidalgo, actual director de NAP y asesor interno de la Corfo; a doña María Eugenia Manaut Tapia, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Adicionalmente, sugiere invitar a las siguientes personas: doña Analía Uriarte Rodríguez, ex jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet; don Mahmoud Alewi Peñalillo, ex subsecretario del Interior; don Nicolás Eizaguirre Guzmán, ex ministro de Hacienda; don Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía; don Alberto Salas Muñoz, presidente del sindicato SQM; don Eduardo Vitrán Colodro, expresidente de la Corfo; doña Michelle Bachelet Geria, expresidente de la República; don Marco Farraza Gómez, exministro de Desarrollo Social; don Andrés Rebolledos Mitmans, exministro de Energía; don Neftalí Caravantes Hernández, abogado gerente del Programa de Desarrollo Minero de la Universidad Central de Chile; don Gustavo Lagos Cruzcoque, profesor titular del Departamento de Ingeniería de Minería, Pontificia Universidad Católica de Chile; don Jorge Sanel Iglesias, físico y profesor universitario; don Steven Elgueta Wallis, gerente general de Rockwood Lithium; don Patricio Solminiac Tampier, ex gerente general de SQM; don Ricardo Ramos Ramírez, actual gerente general de SQM. El diputado señor Eguiguren, don Francisco. Adicionalmente, señor presidente, el oficio contiene la solicitud del despacho de 4 oficios. Si gusta, le doy lectura, presidente. ¿Sí? Una copia completa de los nuevos contratos o las últimas modificaciones realizadas a ellos, suscritos por Corfo con las empresas Albemarde y SQM, adjuntando las resoluciones dictadas por Corfo, dando cuenta de su aprobación. En segundo lugar, la copia de las actas completas de las sesiones del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción, incluidos los anexos y presentaciones en que se hayan adoptado acuerdos o entregado información referidos a las negociaciones y suscripción de los mismos contratos con las empresas señaladas. Una copia de los oficios dirigidos a la Comisión Chilena de Energía Nuclear con ocasión de la celebración de los nuevos contratos o las últimas modificaciones realizadas a ellos y su respuesta en caso de haberse verificado. Y finalmente, una copia íntegra del expediente del juicio arbitral ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, sostenido entre Corfo y SQM. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Gracias. En razón de la cuenta, se ofrece la palabra, señores diputados. El diputado Díaz, diputado Vidal. Presidente, yo entiendo que podemos citar a quienes invitar, porque algunos podemos citarlos, otros podemos invitarlos. Así es. Pero me parece que para resolverlo habría que analizar el mérito de cada una de las invitaciones, conocer las razones, porque si no, yo también quisiera sumar algunas invitaciones. Por ejemplo, al presidente Sebastián Piñera, oficial, no lo puedo invitar, y a varios más que han tenido alguna relación indirecta con este caso
Soquimich. No nos olvidemos que el presidente Piñera se enfrentó fuertemente a Ponce Lerú en el gobierno anterior a propósito de algunos negocios. Entonces, o nos concentramos en el foco de la investigación o convertimos esto en una suerte de guerrilla política, como me parece que se está invitando a una cantidad de gente que, insisto, lo analizamos en su mérito, proponemos otras invitaciones, nos ponemos de acuerdo o lo votamos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Diputado Vidal. Sí, en el mismo sentido, la propuesta de trabajo que usted nos presentó, presidente, la sesión anterior, proponía un orden cronológico como para ir entendiendo la problemática desde principios de los años... Que deberíamos 80. sancionarla hoy día. Claro, entonces me gustaría saber cómo se enmarca cada una de las invitaciones que hemos sugerido en la propuesta original que usted había planteado para ver precisamente cuál es el mérito, porque si escuchamos a todas las personas que alguna vez han tenido alguna relación con Corfo, con el litio, podríamos estar muchos años y no resolver nada. Gracias, diputado Vidal. Diputado Aguirre. Presidente, por intermedio suyo, decirle a los honorables colegas que cada una de las sugerencias están debidamente respaldadas por su mérito, de manera que yo creo que en honor al tiempo no se leyó porque la verdad que... Pero quería dejar constancia que aquí no hay nada caprichoso, está todo bien respaldado, más allá que si la comisión considera atendible o no las invitaciones, pero está todo debidamente respaldado en cada una de las personas que se sugirió. Gracias, diputado. Estimada comisión, ustedes tienen una propuesta, válido como se ha dicho, que cada uno proponga invitados. Tiene una propuesta que presentamos la vez pasada, ha habido los tiempos suficientes en que hemos intentado entregarle efectivamente un orden de las personas que nos interesa y creemos nos van a entregar información sustancial para los fines que tiene esta comisión. ¿Le parece que sometamos esa propuesta a definición de esta comisión? Sí, diputada Sepúlveda. Presidente, para entenderlo bien, o sea, una cosa es someter la propuesta que usted tiene, pero sí, ¿cómo coinciden en esa propuesta los diferentes personas que se quieren invitar? Por ejemplo, en la propuesta en relación a distintos capítulos, porque además eso nos da el ordenamiento después para poder hacer incluso la redacción del documento. Claro. Entonces, bueno, para el capítulo 1, que tiene que ver con la investigación del contrato, o sea, cómo esas personas van insertas en esa parte de la investigación para entender eso. Por ejemplo, a mí me interesaría, ¿no es cierto?, poder invitar a lo que tiene que ver con aquellos que los ministros políticos, incluso a oficial del propio presidente de la República, el por qué no retira el contrato. ¿Ah? O sea, ¿cuál es la causa? Porque todo lo que nosotros tenemos ahora en términos de los abogados que nos están asesorando, existía la posibilidad del retiro del contrato y no se hizo. Entonces, tratar de que si bien podemos votar la propuesta que usted tiene, pero los invitados, con la argumentación que entregó cada diputado, por qué quiere invitar a esa persona, se incorpore posteriormente para chequearlo. Bueno, lamentablemente no hemos tenido a la vista, digamos, cuáles son los invitados y la causa del por qué quieren ser invitados. Gracias, diputada. ¿Les parece? Por eso que por el tema de procedimiento, la sesión pasada no alcanzamos. Hoy día es importante que sancionemos porque está la flexibilidad para que efectivamente incorporemos aquello que nos parezca en el mérito, en razón de lo que se discuta, será esta comisión la que finalmente decida, pero para que le demos un trabajo, porque si no, claro, nos vamos a colocar a discutir eventualmente todos los listados que tenemos, cada uno de nosotros quiere que venga cierta persona. De hecho, yo creo que coincidimos con algunos nombres que aquí se han planteado, pero hay una columna vertebral, comenzamos a trabajar y en razón de lo que cada sesión y tenga como objetivo algunos invitados, incorporamos también algunos de los que se están planteando. Diputado, para poder pronunciarnos. Buenos días, presidente. Una consulta. Por su intermedio, la diputada Sepúlveda está hablando del presidente de la República, invitarlo acá a la comisión. ¿Ah? Oficial, ya. Gracias, diputado. ¿Les parece que sancionemos que está en razón de las fechas, están los nombres de las personas que le hemos indicado, hay un orden cronológico de gente que nos va a entregar antecedentes relevantes y en cada una de las comisiones, cuando nos parezca oportuno, de los nombres que ustedes nos han hecho llegar, sometemos a discusión e invitamos posteriormente a quien corresponda. Diputado Vidal. ¿Con qué anticipación? Porque, por ejemplo, me gustaría sugerir una invitación para la sesión del próximo lunes. Por ejemplo, en esta sesión, al término, dejemos un espacio, seamos acotados en ese sentido, dejamos el espacio y sometemos un par de nombres de las propuestas para que la siguiente, que tenga algún grado de relación. En algunos casos lo tendrá o no, a lo mejor algunos será una más autoridad política, pero también para que sea escuchada la Comisión Nacional, pues sientan que...
¿Les parece? Aquellos que están de acuerdo con la propuesta que ha hecho esta presidencia, por favor, levanten la mano. ¿Así corresponde, secretario? Muchas gracias, para que le demos agilidad a la comisión. Perdón, presidente. Necesito tomar la votación. Ya, usted nos dice. Por favor. 1 a 1. Repitamos la votación. Sí, Repitamos. Levantamos la mano. para contarla. Ya está. Lo que pasa es que el reglamento impone quórum para iniciar. Muy bien. En el caso de los particulares es mayoría absoluta, 7 diputados. En el caso de las autoridades, un tercio, 5. Entonces, no alcancé a Repita la votación. De aquellos que están de acuerdo con la propuesta que ha hecho esta presidencia, por favor, levanten la mano. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Está bien. Hay quórum, presidente. Está aprobada. Gracias, secretario. Bien, entonces el acta de esta sesión se da por aprobada y queda a disposición de los señores y señoras diputadas. Respecto a la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia a las siguientes personas. Primero, al señor Sebastián Sichel Ramírez, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, y asiste a un grupo junto a integrantes de su equipo. Habíamos invitado también a la señora Aurora Williams, exministra de Minería y expresidenta de la Comisión Nacional del Litio. Ella excusó su asistencia, se leyó en el acta, y se invitó al señor Mario Pereira Redondo, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, y asiste junto a don Alfonso Domeyko y don Aníbal Gajardo. Procedemos a que pasen, por favor, los respectivos invitados. Don Sebastián Sichel me pidió si podía poner primero porque tenía otro compromiso. Don Sebastián, partamos con Sebastián. De nosotros depende que seamos precisos, quedaron algunas cuestiones pendientes respecto a Sebastián Sichel, para que luego... todos. Ingresan los dos invitados, Sebastián Sichel Por Sebastián Sichel. Vamos a dejar un tiempo para hacerlos considerando para los invitados siguientes. Bien, buenos días a nuestros invitados y a quienes les acompañan. Vamos a partir por don Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo, quien podríamos decir que viene una segunda parte ya a precisar algunos antecedentes y además de algunas preguntas que quedaron pendientes la vez pasada. Así que le dejamos a usted con la palabra, señor Sichel. Diputado, muchas gracias. Primero quiero hacer entrega de copia de los contratos que me habían dejado encargado la vez pasada. Son 2 copias, pero claro, no llegó el oficio, pero preferimos dejarle copia de la presentación y los contratos inmediatamente. ¿Ya? Esa era parte de la vuelta. Más bien, yo me ofrezco, presidente, que sigamos con las preguntas de la semana pasada, porque nosotros terminamos la presentación respecto a los hechos, donde estábamos, entonces... Como digo, me comprometí con ustedes todas las veces que sea necesario a contestar todo lo que sea necesario. Mejor, mucho más ágil. Exacto, para no estar... Sí. Señores diputados, se ofrece la palabra para que iniciemos la ronda de consultas. Sí. A ver, se ofrece la palabra para que iniciemos la ronda de consultas de las que quedaron pendientes en la primera sesión, que ustedes manifestaron. Alejandra, la diputada Alejandra Sepúlveda. Ya, primero agradecerle al director ejecutivo que está acá nuevamente y además con los contratos. Sí, los contratos y todo, para que sea Mateo. Y además con los contratos, porque acabamos de estar en un seminario del litio y yo manifestaba mi preocupación porque nosotros lamentablemente como Cámara de Diputados, ni como comisión, ni en la Comisión de Minería, ni en el minuto de la sesión especial tuvimos la oportunidad de tener los contratos a la vista. Y nosotros como Federación Regionalista sacamos los contratos de la notaría, y estábamos precisamente hoy día dispuestos a entregar a ustedes para que tuvieran, para poder ser analizados por la comisión. Así que qué bueno, ¿no es cierto?, que esos contratos estén hoy día acá. Decirles, mire, es que eso es lo que hacen las comisiones investigadoras. No me habían solicitado. Bueno, la voluntad y las comisiones investigadoras.
Mire, decirle, presidente, por su intermedio, que había un tema que para mí era muy importante que tenía que ver con el retiro antes que la Contraloría General de la República tomara razón. ¿Y por qué para nosotros era importante? Pues yo creo que este gobierno, al empezar, uno de los contratos más importantes que se tiene, ¿no es cierto?, que tiene el país, y además uno de los, sabiendo además que se habían retirado varias otras resoluciones que eran importantes, alrededor de 400 que se habían retirado. Sin embargo, esta, que tenía que ver con el futuro, con este oro blanco, no se había retirado ni siquiera para que ustedes pudieran de alguna manera revisar. Entonces, frente a esta situación, en el juicio arbitral, ¿no es cierto?, entre Corfo y Sokimich, se pidieron varios informes en derecho en relación al procedimiento que tenía que tener este contrato. Y uno de esos es el de precisamente alguien que todos nosotros conocemos, que es Ramiro Mendoza Zúñiga, que el ex contralor, pero hace en este caso como abogado, profesor de Derecho Administrativo, donde precisamente plantea que el término de lo que tiene que ver con este contrato es cuando toma razón de Contraloría. Cuando toma razón de Contraloría. Y que las instancias pueden retirar, ¿no es cierto?, porque aquí hay una formación de voluntad contractual, donde hay un proceso, una voluntad contractual, pero hay un proceso en el cual se debe seguir, y ese proceso precisamente tiene que ver con la toma de razón de Contraloría, y que ahí se entiende como el término, ¿no es cierto?, de este proceso contractual. Por lo tanto, pueden haber retirado en cualquier momento, como lo hicieron con las otras resoluciones, este contrato. E incluso más, un segundo informe, ¿no es cierto?, del mismo juicio arbitral, que tiene que ver con precisamente el abogado Quintanilla Pérez, abogado profesor de Derecho Civil, plantea exactamente lo mismo, con la conclusión que cuando se manifiesta, ¿no es cierto?, parte de Corfo, la voluntad jurídica en su consejo y el vicepresidente ejecutivo y los órganos debidamente facultados, y esa declaración se adopta conforme a los procedimientos reglados que generalmente exige necesario para los acuerdos de este consejo, la decisión en particular del vicepresidente ejecutivo de la Corfo y la toma de razón del órgano contralor. Página 26 de este informe, ¿no es cierto?, que además es un informe de derecho que lo pide en el juicio arbitral la propia Corfo. Entonces, ¿sabe, presidente? Yo quiero dejar estos dos informes, que también lo pueda tener que es donde dice lo que nosotros discutimos en la sesión anterior, que estaban en absoluto y pleno derecho este gobierno de haber retirado este contrato y haber observado todas las complicaciones que pudieran tener. Pues yo he visto más bien críticas en relación al contrato, cosas que podríamos haber hecho muchísimo mejor, y yo creo que todos los abogados podríamos haber hecho un cónclave con abogados para ver cómo nos zafábamos de este contrato, y que teníamos todas las facultades. Entonces a mí me complica que hoy día este gobierno dije, mire, ¿sabe qué? No tengo nada que ver con esto porque viene gobiernos anteriores cuando sí pudieron hacer algo. Eso, presidente. Okay. Gracias, diputada Sepúlveda. ¿Va a dejar el contrato? Sí, presidente. Vamos a dejar copia. Gracias. Pero muchos contratos. Si lo pasamos vía... De acuerdo. Damos la palabra al diputado Iguren. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, quisiera preguntarle a don Sebastián Sichel dos temas. Primero, se anunció que la Corfo cerró el Comité de Minería No Metálica y usted impulsó un nuevo Comité del Litio. O sea, lo mismo, pero reemplazó a la gente, los integrantes nombrados en este nuevo comité. ¿Quiénes son? ¿Quiénes los nombró? ¿Hubo un proceso de selección? ¿Usted participó en sus nombramientos? ¿Se presentaron problemas de conflictos de interés en las personas nombradas? ¿Es una función remunerada? ¿Qué sentido tiene cambiar un comité por otro si al final los dos son de Corfo y usted es el superior jerárquico y responsable administrativo? En la misma sesión, usted o la fiscal, no sé, señaló que había solicitado un informe en derecho para revisar la legalidad y regularidad jurídica de los nuevos contratos, como también la legalidad y pertenencia del nombramiento, ahora frustrado, de nombrar a los hermanos Ponce y Lebrú como asesores de Sokimich. ¿Ya se evacuó ese informe en derecho? Porque hasta la última reunión no. ¿Y a qué profesional se le solicitó
cómo se escogió y qué costo tiene ese informe. Y la última, que usted señaló en la sesión de Comisión de Minería de la Cámara, que se iba a abstener de participar en los asuntos que estuviera involucrado Corfo con Albemarle. ¿Cómo se entiende entonces que usted anuncie en Antofagasta la apertura de un centro de investigación en el marco del convenio con Albemarle? Y otro, ¿y cómo se entiende que usted anuncie y al parecer participe en la decisión de traspasar el Comité del Litio desde Corfo al Ministerio de Minería? Eso es, presidente. Bueno, la tengo escrita porque yo sé que fue larga. Sí, bueno. Gracias, diputado. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Primero quiero adherir a la pregunta que hizo la diputada Sepúlveda, porque efectivamente este gobierno retiró muchos decretos que no habían cumplido el trámite de toda razón, pero este no. Y yo quisiera saber cuál es el fundamento racional, legal y jurídico y político por el que se exceptuó este decreto de los ¿cuántos retiró? 400, ¿no? ¿Se le habrá olvidado? ¿Se le pasó? ¿O fue una decisión consciente? Esa es la primera pregunta que quiero hacer. La segunda es respecto de Albemarle. ¿Por qué en 1989 Corfo sale de la sociedad en la que hizo un aporte en dominio de las pertenencias mineras? ¿Cuáles fueron las condiciones de salida y cuál fue el destino de estas pertenencias mineras? Esto fue en 1989. Respecto de la modificación del contrato de Albemarle, ¿cómo fue el proceso? ¿Quiénes intervinieron en la decisión de modificar el contrato el 2016? ¿Por qué la fecha del contrato se estableció en el 2046? ¿Qué fundamenta ese plazo? ¿Cómo fue también el proceso y quién intervinieron en la decisión de modificar el contrato de Albemarle en el 2018? Nombres, apellidos, etcétera. Respecto de SQM Salar, ¿por qué en 1995 Corfo sale de la sociedad y cuáles fueron también en este caso las condiciones de salida? ¿Voy muy rápido? Sí, pero un poquito sí. Voy más lento entonces. ¿Continúo? Sí. ¿Cuáles fueron los incumplimientos que llevaron a Corfo a solicitar el arbitraje durante 2013-2014? Y precisar los incumplimientos de la naturaleza, el costo asociado, los momentos y forma en que toma conocimiento Corfo de estos incumplimientos. Solicitar por su intermedio, presidente, el texto de la demanda que interpuso Corfo por dichos incumplimientos para precisar qué era lo pedido y el monto de los perjuicios que Corfo estimó. ¿Cuáles fueron las razones para demandar el 2016 el término del contrato? También solicitar el texto de la demanda. ¿Cuál fue el proceso por el que Corfo arribó a dicha decisión? ¿Quiénes intervinieron en esa decisión? ¿Qué personas? ¿Quiénes serán los veedores ambientales y de cumplimiento del contrato hasta el 2030? Si van a ser los mismos que estuvieron hasta ahora y que luego se constata el incumplimiento. Si el contrato contiene alguna condición especial sobre el cumplimiento de la legislación laboral. Respecto al Comité de Incumplimiento, ¿por qué no incluye al Consejo de Defensa del Estado ni a la Contraloría General de la República? Y solo incluye personas naturales muy destacadas, pero no incluye a instituciones que están precisamente creadas con el objeto de defender el patrimonio fiscal y la legalidad de las actuaciones de los organismos públicos. Respecto a la información que Corfo solicitó a SQM, nos gustaría las respuestas que ha entregado SQM Corfo a la Comisión Especial Investigadora, en especial los contratos de asesoría de Ponce Lerú, para poder conocerlos en detalle. Y respecto al informe en derecho que solicitó Corfo, ¿cuál es su costo? Y solicitar que se remita cuando haya sido entregado. Eso por ahora, presidente. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Dejamos al señor Sichel en esta batería de preguntas que yo creo que como son lo suficiente, veamos cómo andamos para ser ágiles. De 79 hasta ahora. Señor Sichel tiene... De 79 hasta ahora voy a traerle. Sí, pero, a ver. Hay algunas que son precisas. Sí, no, pero, diputado Marcelo Díaz, si le parece, porque varias de estas cosas son hechos que vienen desde antes de la Corfo, emitimos un informe de todo lo que usted nos ha solicitado, porque tienen que ver con por qué se retiraron las pertenencias al Albemarle, cómo se tomaron las decisiones que corresponden más bien a la gestión de la vicepresidencia anterior. Entonces, si le parece, yo le emito un informe escrito
las preguntas porque casi todos son de trazabilidad anterior. Algunas las podré responder, pero hay otras que están fuera, además de los antecedentes que usted me solicita. Le voy a responder algunas, pero quiero responderle una por un informe porque desde lo que hay son actas del Consejo que te permiten inferir ciertas tomas de decisiones, pero de ahí hacia abajo es más bien hay que pedirle informes a la Fiscalía hacia atrás. Por ejemplo, por qué se solicitó incumplimiento, cuáles fueron las causales, las que son más informales. Cuando uno revisa actas hay poco antecedente en la discusión respecto al porqué. Entonces, si quieren, ofrezco mandar copias de las actas donde fueron tomándose las decisiones. Nuestra institución es una institución colegiada y, por lo tanto, el Consejo es quien toma las decisiones y, a partir de eso, recurrir al resto de la información. ¿Sí? ¿Les parece que alguna de estas preguntas que eventualmente no se han respondido la consultamos vía oficio para que esta comisión reciba formalmente respuestas? Sí. Por eso es que solicito para el escrito de la demanda, porque ahí tiene que estar Sí, de manera no explícita el incumplimiento que se alega y lo que se pide. No, copia la demanda, copia las actas y déjeme ordenar después toda la forma de respuesta del resto. Eso porque hay una trazabilidad hacia atrás desde el año 79 que nosotros mismos hemos ido resolviendo, sobre todo porque en algún minuto el Estado decidió retirarse de la participación o aportar en las pertenencias en sociedad. Diputada Alejandra Sepúlveda. Varias cosas entre medio. La primera y más importante, yo hacía clase de Derecho Administrativo, efectivamente se cierra la voluntad o el acuerdo de voluntad o se manifiesta la voluntad del Estado con la toma de razón de la Contraloría, pero no nos olvidemos que esto es un proceso judicial, que hubo una conciliación acordada primero en tribunales que fue aprobada por el Consejo de la Corfo y que la toma de razón fue el acuerdo del Consejo de la Corfo. Por lo tanto, si bien dentro de la evaluación, yo no había llegado al gobierno, pero dentro de la evaluación del gobierno por el Estado haberlo retirado, eso no eximía de las responsabilidades judiciales por incumplir el contrato. Por eso hay un contrato que fue a conciliación, que tomó conciliación el tribunal y que después fue a tomar razón del acuerdo del Consejo. Entonces, si bien uno puede retirar el acto administrativo, eso no implicaba o no eximía al Estado del incumplimiento de la obligación judicial que había emanado con la conciliación. Efectivamente, se puede haber tomado una u otra decisión, pero en ningún caso significaba que el Estado podía desdecirse de la conciliación que ya había tomado acuerdo al otro lado. Entonces, el acto administrativo termina con estos hechos. Efectivamente, Valls toma razón y, por lo tanto, obliga al Estado esa voluntad, pero eso no exime de las responsabilidades que pueda conllevar el incumplimiento de la conciliación que ya había llegado al Estado allá. No basta que uno diga, mira, sé que en realidad retiré de toma razón el acuerdo, pero perdón, si usted ya suscribió la conciliación y se armaba un enredo jurídico no menor y no fácil de resolver. Esto es los antecedentes que me ha entregado la Fiscalía y, por lo tanto, más bien que pensar por qué no se retiró, es más bien porque se envió en su minuto y las decisiones que se tomaron al enviarse en el último plazo y las causas de retiro era cuando ya estaba la manifestación de la voluntad del Estado obligada y más bien lo que había era un acto formal de toma de razón. No digo que no implicaba que el Estado no obligaba su voluntad frente a los ciudadanos, pero sí en la conciliación judicial ya había manifestado el acuerdo. Esto tiene que quedar súper claro porque son dos hechos que parecen distintos, o sea, que son distintos y no iguales. Una cosa es dónde el Estado se ve obligado y otra vez cómo tiene que cumplir. Mi opinión ex post es que el Estado, si retiraba y no tomaba razón, igual estaba obligado al cumplimiento porque había conciliado en tribunales ya este contrato. Esa es mi opinión desde hoy día. Estoy diciendo, se puede haber evaluado una u otra cosa, pero no sé si fue evaluado o no fue evaluado en su minuto, que deberíamos tomarlo antecedente, pero mi sensación más bien como autoridad es que una vez que el Estado ha comprometido su fe de cumplimiento de un contrato de esta magnitud y sin que se haya solicitado en su minuto de otra forma el retiro de la Contraloría, lo que hubo fue una decisión de autoridad que tomó el Consejo de la Corfo anterior, el vicepresidente ejecutivo, quien fue el principal impulsor, que además concurrió a un tribunal, suscribió la conciliación y por lo tanto la fe pública está en juego y probablemente las obligaciones de indemnización que emergían a partir de eso eran grandes. Estoy notando una opinión más bien jurídica que autoridad. Como digo, yo cuando llegué a asumir el cargo ya estaba tomado razón el contrato. Y entiendo lo que dice el profesor, los dos profesores, uno mío de ellos más particularmente, y tiene toda la razón desde el punto de vista de cuando se cierra el acto administrativo, pero la pregunta es si emanaban o no obligaciones de cumplimiento para el Estado por la conciliación, y eso no está en los informes que yo he visto hasta ahora, que quizás vale la pena en algún minuto consultarlo, si emanaban o no obligaciones contractuales a partir de esto.
tener un diálogo. Solo pedir, presidente, yo creo que tiene que estar ya, pero la posibilidad de invitar al Contralor, el General de la República, para chequear lo que tiene que ver no con el acto administrativo, ¿no? Si podíamos tener o no la posibilidad de mejorar, de revisar, de chequear lo que estaba ocurriendo con ese contrato. Eso, presidente. Solo para cerrar la respuesta, recordemos que lo que va a tomar razón es el acuerdo, la conciliación judicial. Entonces, la modificación implicaba modificar la conciliación. No sé, que ya había sido acordada en un tribunal. Luego, también sería bueno una sugerencia, si puedo, que el Consejo de Defensa de Estado viera si emanaban obligaciones patrimoniales para el Estado por la modificación. Eso es lo que sugiero. Sino que también tiene que ver con la forma, porque hubo varias complicaciones desde el punto de vista del Consejo, de la notificación del Consejo, si bien, ¿no es cierto?, los que fueron citados en su minuto, si efectivamente lo fueron, porque ni siquiera tuvimos la oportunidad de ver las actas de ese Consejo, ¿no? Entonces, por eso es interesante de ver si todo el acto administrativo se cumple o no en relación a lo que plantea el director ejecutivo. Ok. Después, diputado, ¿dónde está su...? Varias cosas. Aclarar porque yo creo que hay una confusión, con todo respeto, diputado, respecto a una cosa u otra cosa. Voy a aclararlo bastante rápido. Hay una comisión de supervisión de contratos del litio que fue creada durante este gobierno que supervisa los dos contratos que se celebraron, el contrato con Sokimich y el contrato con Albemarle. Había además una Comisión Nacional de Minería No Metálica que tenía atribuciones que no tenían que ver con la supervisión de los contratos particularmente, y que tenía a su cargo, entre muchas cosas, el cuidado de las otras. Se suponía que toda la política nacional del litio, la implementación y supervisión de los otros 54 salarios, de los cuales Corfo tenía uno, solo uno. Esto lo aclaro, y por lo tanto en varias conversaciones con el ministro de Minería, que parecía razonable, yo algo dije en la reunión pasada, Corfo no sabe de todo en todos lados, en todo lugar, parecía razonable que fuera el Ministerio de Minería quien encabezara y se hiciera cargo de este trabajo, y lo que se le transfirió específicamente fue eso, además con recursos Corfo. En vez de que la Corfo estuviera ella haciendo estudios respecto a todos los salarios de Chile, que era lo que estaba haciendo, en su comité lo que le transferimos fueron recursos para que quien dirigiera la supervisión del resto de los salarios, de la sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera, fuera el Ministerio del ramo y no nosotros como Corfo tratando esta idea de capturar todo lo que había en torno a esto. Eso es lo que hicimos y ese es el convenio que acabamos de suscribir, y creo, y desde la voluntad manifiesta del ministro de Minería, pero también de nosotros, era lo competente porque nosotros estábamos emitiendo informes o estudios hidrogeológicos sobre Maricunga, en los cuales Corfo no tiene ni pertenencia, ni capacidades técnicas, ni hoy día ejerce ningún control, ni siquiera puede explotar, sino Codelco. Por lo tanto, lo que parece es que el ministro, quien tiene a Codelco a su cargo, etcétera, el resto de las instituciones, sea quien supervisa. Son dos comités que tenían funciones distintas, y una de las cosas que además vimos en el ejercicio del cargo es que este comité no tenía como misión específica el de minería no metálica, como misión específica la supervisión de los contratos. Entonces parecía que lo que era más importante para la Corfo, que era cuidar el patrimonio de la Corfo y de la pertenencia minera y su supervisión, no estaba siendo velado, y lo que no era la naturaleza de la Corfo, que era ser como un segundo Ministerio de Minería tratando de intervenir en el resto de los salarios está. Máxime si el Comité de Minería No Metálica había entregado un informe en mayo de este año en el cual cerraba su primera fase para la cual había sido mandatado. Entonces la pregunta era cómo se definía la segunda fase. Insisto, parecía más sensato que lo estuviera haciendo la Corfo, lo hiciera el Ministerio de Minería. Y perdón por el ejemplo práctico, pero esto nos pasó en el Salar 2 veces ya. Y además habían 3 instituciones públicas compitiendo por competencias dentro del Salar. Los comités tienen personalidad jurídica propia y se empiezan a autonomizar de las instituciones, y por lo tanto habían decisiones equívocas respecto a cuáles eran las mejores medidas de protección, y por lo tanto creo, y esto va a ser no solo con esto, sino parte de lo que yo he definido como misión fundamental nuestro, es que la Corfo sea buena y haga para lo que es buena, y no trate de hacer todo en todos lugares, porque finalmente termina muchas veces haciendo mal las cosas. Después, respecto a, usted impulsó el nuevo comité, los integrantes nombrados del nuevo comité del litio, según proceso aprobado en Consejo Corfo, es el ministro de Economía quien propone los nombres y el Consejo quien designa a los nombres. Ellos propusieron los del Consejo de Supervisión de Contratos del Litio. Entonces el ministro de Economía fue en quien presentó los nombres y el Consejo fue en quien aprobó
los nombres. Estas 4 personas asumieron, o sea, les fue solicitado asumir el cargo. Una de ellas rechazó el cargo porque había que suscribir además una declaración de no conflicto de interés. Y uno de ellos dijo, no, yo no quiero suscribirla. Esto suena bonito cuando lo presenta, pero la verdad es que la dieta, que estamos en plena discusión, es 0. Entonces no es muy atractivo hoy día asumir el cargo y al revés, genera inhabilidad y incompatibilidad que son muy costosas. Entonces suena bien cuando uno lo presenta hacia afuera, pero cuesta mucho encontrar que gente que esté disponible hasta esto, y nos pasó eso, que básicamente cuando les decimos puede generar conflicto de interés, esto te genera inhabilidad y genera inhabilidades futuras y presentes. Hay uno de los miembros que propuso el ministro de Economía que rechazó el cargo y que aprobó el Consejo, y por lo tanto hay 3 que hoy día fueron autorizados. Quien hizo el proceso de selección fue el ministro de Economía, y las búsquedas, pero nos ha costado, y esto que alguien quiera asumir este cargo con esta incompatibilidad y con esta declaración previa que nosotros estamos pidiendo y solicitando, que no está en la ley, pero lo estamos pidiendo de manera de protegerlo y velar por los intereses de la Corfo. ¿Quiénes son? Yo no me acuerdo bien el nombre exacto, pero es Juan Enrique Vargas, el que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; Sebastián López, que es profesor de Derecho Indígena en la Universidad Católica, y experto en CIADI, y Teodoro Widowski, que es un economista, que además es profesor. ¿Quiénes son? Los 3 son exclusivamente académicos además. Los 3 se han dedicado a la academia, y eso es parte de lo que asegura la imparcialidad, porque son exclusivamente académicos. ¿Qué sentido tiene cambiar un comité por el otro? Y usted es superior jerárquico y responsable administrativo. Ya lo respondí. ¿Y cómo se evacúa el informe en derecho? Yo más bien dejo ahí a la fiscal, porque es ella quien ha supervisado. Respecto a mí y mi relación con Albemarle, yo lo he explicado varias veces en varias comisiones. Yo presté servicios esporádicos, una vez en un periodo anterior a mi aparición en el gobierno, que no tienen nada que ver con la gestión de contratos, sino, lo he explicado en varias comisiones, sino lo que se queda en empresa, que eran encuestas de opinión. Y específicamente además yo delegué las funciones del contrato en la fiscal, como además consta por resolución, y es ella quien lleva la relación, y como lo dijo ayer incluso Patricio Contese, con quien no tengo ninguna, Patricio Salminac, yo no mantengo ninguna relación, además por una forma de ejercer el cargo con la gestión del contrato, sino que la fiscal, porque básicamente siento que hoy día estamos en una etapa de supervisión y fiscalización de los contratos, que lo que busca es una relación jurídica, y que efectivamente, más que relaciones interpersonales, aquí estamos en una decisión que estamos formalizando la forma en que nos relacionamos. Eso. De las preguntas del diputado... Un segundo. Marcelo Díaz. Informe en derecho, yo creo que tú sabes mucho mejor porque fue la fiscal que lo solicitó. ¿Quién la va? No sé si se escucha bien, pero ¿escuchas? ¿Acá? Tiene que quedar... Ya, mejor me corro yo. Hola, siéntate acá. No, sí, está música. Siéntate acá. No, ahí se escucha, ¿bien? No, quédate ahí. Bien, respecto de primero de la diputada Sepúlveda, una aclaración yo creo que es importante. 2 aclaraciones me parecen relevantes. La primera, ya que la Fiscalía, hemos hecho como Fiscalía un poco más de trabajo de investigar y todo esto, cómo pasó y qué pasó, contestarle que el Consejo de la Corfo, en el cual se aprobó la conciliación, y de la cual le vamos a mandar, por supuesto, copias, si así lo requieren, es el Consejo número 482 del 12 de enero de este año, ¿ya? En el cual se aprobaron estas bases que fueron propuestas por el juez árbitro, ¿ya? La causa es la rol número 1954, raya 2914, y para ir a partes más de fondo, estaban presentes en esa ocasión, en ese consejo de aprobación de las actas de conciliación, Jorge Rodríguez Grossi, ministro de Economía; Carlos Furche, no sé si me equivoco, perdón, Guajardo, ministro de Agricultura; Macarena Lobos Palacios, subsecretaria de Hacienda; Edgardo Riveros Marín, subsecretario de Relaciones Exteriores; Gastón Levín Gómez y Roberto Jaimes Álvarez Espinosa, consejeros privados; y Eduardo Vitrán Colodro. ¿Ya? Eso es un poco la historia, para que lo tengan claro y sepan también que sí hemos hecho el due diligence para atrás, como un poco tratar de construir qué ocurre, ¿ya? Asimismo,
yo diría que es importante que cómo se descubre y cómo se destapa el incumplimiento de los contratos que la diputada acá pregunta. Eso específicamente fue descubierto, aquí me puede corregir el año 2008, 2012, bien, fue por un funcionario Corfo de la unidad de litio que está aquí presente, ya, Leonardo, ahí está. Él es un arquitecto, ya, quiero decirlo súper claro, arquitecto / ingeniero con título mención en abogado en este minuto, ¿no? Él viendo una planilla, revisando una planilla de los pagos de Soquimich de arriendo, se da cuenta, esta es la realidad, ya de lo que nosotros hemos podido explorar, por supuesto que de esto no hay ningún registro, ya. Él sacando las planillas, como lo ven es bastante joven, ya hace 8 años atrás, calculó que el arriendo que estaba pagando Soquimich por las pertenencias mineras no correspondía a lo que se debía y calculó una diferencia de 17,1 millones de dólares. ¿Ya? A partir de eso es que se inicia este juicio, ¿ya? Y esta conciliación, a partir de este descubrimiento. Y esto ya pasa entonces a un juicio de conciliación que vamos a mandar todos los documentos que además son públicos, o sea, en el fondo, para que ustedes puedan ver cómo fue evolucionando las etapas de las cuales se paró este procedimiento de conciliación, porque no se quería suscribir por parte de, en un minuto, no se quería suscribir la declaración de Pampa, de gobiernos corporativos, entonces se suspende, y luego cuando la presentan se vuelve y se retoma esta conciliación, que finalmente termina firmando esa propuesta del árbitro, ¿ya? Y lo último que quería decir es que, si bien todo lo que dijo Sebastián es muy cierto, y lo que dice usted también, diputada, el contrato con Soquimich empezó a regir, en efecto, el día 10 de abril. ¿Ya? Sebastián Sichel como vicepresidente, yo llegué después, llegó el 9 de abril. ¿Ya? O sea, tendríamos que haber retirado como en un minuto que no alcanzamos. O sea, habríamos tenido menos de 20 horas, no sé, para poder retirar el acuerdo. Bueno, el 2 de mayo. O sea, quiero decir, igual aquí hay un tema de que los timings y los tiempos también no nos favorecieron. No quiero... Bueno, no sé si tuvo acéfalo, pero quiero decir que en esta administración, o sea, se disminuyó la posibilidad. Es que esta administración, porque yo entiendo lo que está diciendo, pero lo que está diciendo es una aberración. Sí, porque no, hay continuidad institucional. Estamos de acuerdo, hay continuidad, por supuesto, pero quiero que... Sí. Entre el 11 de marzo y el 10 de abril tiene que haber un responsable de Corfo. Okay. Porque si no estamos hablando de una negligencia inexcusable. Estamos de acuerdo, solo estaba... Pero parece que la invitada no sabe que no puede interrumpir. Perdón, diputado Díaz. Pues lo que está diciendo, yo le pido que lo corrija, lo rectifique y nos aclare, porque entre el 11 de abril y el día en que asumió el señor Sebastián Sichel, que no es Superman, había un responsable de Corfo, y si no lo había, hay una negligencia inexcusable del gobierno y en particular del ministro responsable de ese servicio. Entonces, no me diga que entre el 11 de marzo y el 10 de mayo no pasó nada, o el 2 de mayo no pasó nada, no existía nada, y Corfo estaba acéfalo y no había nadie que lo condujera, porque realmente eso sería una atrocidad. Totalmente de acuerdo, diputado Díaz, perdón, me expresé muy mal y rectifico, tal como usted lo pide, por supuesto que lo rectifico, ya es evidente, o sea, la razón acá es que hay un acuerdo judicial que se llevó a toma de razón, que se pasó por el Consejo de Defensa del Estado y una serie de organismos y que había un acuerdo nacional. Esa es la razón. Yo solamente estaba tratando de entregar un antecedente adicional. ¿Ya? Fue una manera torpe de plantearlo, así que lo rectifico, de todo punto de vista. Finalmente, el informe en Derecho que había preguntado el diputado Eguiguren lo está llevando a efecto Alejandro Vergara Blanco, ¿ya? ¿Por qué? Porque buscamos varios administrativistas muy destacados, ¿ya? Y sobre los administrativistas muy destacados tuvimos que ver quiénes no tenían conflicto de interés, que eran bastante pocos, ¿ya? Ahora, por su calidad de experto y que muchas veces ha hecho informes no solamente acá para el Congreso, sino en muchas instituciones públicas y su reputación, lo contratamos. ¿Ya? Ese informe está en proceso, estarán estudiando todos los antecedentes porque la pedida fue que nos dijeran
no se centraron para nada solo en el contrato, digamos, todo lo que tiene que ver con los hermanos Ponce Lerú, sino en este contrato en general, cuáles son los términos de causales anticipadas, cómo cumplirlo y fiscalizarlo de la mejor forma, ¿ya? Esto es un informe general que nos debiera servir para aplicar este contrato por el resto de los años que nos quedan, ¿ya? O sea, hasta el 2043, en el caso del Bemarle, y hasta el año 2030. No nos limitamos a este caso en particular. Por último, quiero agregar que a mí se me exhibió, sí, por supuesto. Por el intermedio suyo, presidente, solamente consultarle, ¿tiene un plazo para entregar este informe o lo podrá entregar en diciembre? Sí. No, tiene un plazo para entregar este informe, son 3 meses hoy día. Lo que pasa es que mucha información que recabaron y la estudiaron, ya la terminaron de estudiar. Tenemos una idea preliminar, nos hemos juntado con ellos, o sea, ya hay bastante avance, pero ahora hay que manifestarlo por escrito y complementarlo con varios temas que se han hecho relevantes en esta época. 3 meses, ¿qué fecha quedó él exactamente? Sí, 3 meses más. Sí, no, tendría que verificar la fecha exacta, pero está con fecha exacta. Sí. 90 días de que sugerimos que iba a ser 30 días. Exacto. Y lo otro es la exhibición de los contratos. Sí. Ya. Y lo último que preguntó, si no me equivoco, el diputado Díaz, ¿sí? Es respecto a la exhibición de los contratos que se hizo. Primero aclarar que se exhibieron los contratos por parte de Soquimich a Corfo en una reunión en la cual participamos la gerenta legal, la subgerenta legal, el equipo legal entero del litio que hay, además de los ingenieros a cargo del litio como la unidad técnica. Ya queremos aclarar también que permitimos que se exhibieran en la medida que nos exhibieran el documento final, que no era el caso porque no estaba firmado, ¿ya? Entonces yo le puedo contar qué es lo que vi ahí, ante lo que usted me puede preguntar, ¿ya? Yo vi ahí, nosotros vimos, ¿ya? Cada abogado lo revisó por separado dentro de Corfo, ¿ya? Por supuesto que esta no es la versión final, así que todavía está pendiente esa obligación de Soquimich respecto a entregarnos la versión final del contrato con Eugenio Ponce Lerú, porque el de Julio Ponce Lerú no se va a celebrar. El objeto del contrato, en fin, pero eso, como le digo, no se exhibieron el contrato, pero es un contrato en borrador que todavía tenemos que ver la versión final como para que yo le pueda decir sí o no. Pero me puede preguntar lo que usted quiera de lo que yo leí, por supuesto. Y eso es. ¿Parece alguna pregunta del diputado Díaz? Sí, yo creo que acá hay el tema de los auditores externos, nuevamente, acá hay un tema un poco distinto. Los auditores externos los definimos como Corfo, ¿ya? Queremos definir no queremos, el contrato nos obliga a definir una terna, ¿ya? ¿Una terna de qué? Una terna de auditores externos respecto al cumplimiento del contrato, ¿ya? Auditores contractuales que sean empresas y que hayan ganado el año pasado sobre $1 millón en ventas por asesoría en cumplimiento de contratos, son los requisitos legales que contempla el contrato, ¿ya? Esa terna, igual que la medioambiental, que voy a explicarle al tiro, se le entrega se pasa por el Consejo Corfo, se propone por el comité, se pasa por el Consejo y luego es Soquimich quien elige quién está de auditor externo. Así quedó en el contrato, ¿ya? Ahora bien, el pago de esa persona se va a hacer a mitad entre Corfo y entre Soquimich. Y lo mismo respecto de un auditor medioambiental. Ese auditor medioambiental es igual, ¿qué quiere que haga? Es los mismos requisitos anteriores, es decir, debe ser una empresa persona jurídica que haya ganado sobre $1 millón el año pasado en ventas por asesorías medioambientales, ¿ya? Eso nos limita un poco el campo para bien o para mal y tenemos que hacer esta terna. No nos hemos atrevido a tirar nombres aún, tenemos muchos en lista porque precisamente entendemos y queremos ser cautos porque es Soquimich el que en definitiva
¿no es cierto?, decide quién de estas personas les conviene o no les conviene dentro de nuestra terna. Eso es una obligación contractual. Así que entonces quiero explicarle como muy bien que estamos tratando de ser cautos y por eso es que todavía no se han designado y como que no hayan dudas en este plantel respecto más de los auditores externos. Si en los contratos está muy claro, o sea, los contratos son bien enredados, son largos, pero está claramente ahí. No sé si hay alguna otra pregunta de ese tema. Damos la palabra al diputado Santana. Por intermedio suyo, presidente, si es posible que nos hagan llegar el convenio que se suscribió con el abogado informante. ¿Ya? Eso no, gracias. También algo respecto. Después, ya. Entonces, diputado Santana. Gracias, presidente. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se trabajó en una política nacional del litio, ¿no? Ese instrumento, de alguna forma, era el que iba a marcar el camino en donde el Estado iba a establecer algunas metas, algunos objetivos en torno a este tema que estamos hoy día conversando. Yo quisiera preguntarle al señor Sichel cuán pertinente o cuál es el vínculo o cuál es la relación que este contrato tiene justamente con la política nacional del litio desde su punto de vista. Eso como una primera consulta. En segundo caso, quisiera también consultarle cuáles son, siguiendo la misma lógica y en torno a esta misma política nacional del litio, las grandes tareas que la Corfo tiene durante este periodo presidencial en la materia que estamos hablando. Es decir, cuáles son los grandes objetivos, cuáles son las grandes tareas, las grandes funciones que debiésemos cumplir como Estado durante estos 4 años. Quisiera preguntarle también por el Instituto Tecnológico, que entiendo yo va a comenzar o debiese comenzar a funcionar en algunos años más en la región de Antofagasta, ¿no? Yo quisiera preguntarle cuáles son los plazos que tiene esta misma institución para su instalación y también consultarle cuál va a ser el vínculo que va a tener también con la educación superior y particularmente con las universidades públicas del Estado, ¿no? Y finalmente, presidente, quisiera hacerle una consulta, pasando a otro tema, que dice relación con el fragmento del acta de la primera comisión investigadora en torno a este tema, sobre unos comentarios, sobre una opinión más bien, que señaló la ex ministra Williams, a propósito, digamos, de que no pudo asistir en esta oportunidad. Presidente, ella señaló lo siguiente, respecto del royalty. Ella señaló que, quiero señalar una muy buena noticia, la ley del royalty indicaba que no era aplicable a minerales no concesibles, pero una interpretación del Servicio de Impuestos Internos establece que estos fueron entregados antes de 1979. Por lo tanto, son concesibles y comenzó a aplicarse este año el royalty, dado que fueron entregados como pertenencias mineras. Entonces yo quiero preguntarle, a propósito de las mismas declaraciones que dio la ministra Williams en la comisión pasada, en la comisión investigadora, en la primera comisión investigadora, ¿cuál es el monto o cuáles han sido los ingresos que el Estado chileno ha percibido por efectos de ley de royalty en torno a este tema, a las empresas que están formando parte de este acuerdo? Gracias, diputado Santana. Después de esta segunda vuelta terminamos para acceder a nuestro segundo invitado. Diputado Vidal. Muchas gracias, presidente. Sí, lo primero es que creo que cabe aclarar, a partir de lo que se señalaba antes, quién fue la persona responsable de tomar la decisión en Corfo entre el 11 de marzo y la llegada del señor Sebastián Sichel. Creo que sería bueno poder aclarar eso. A ver, como pregunta, primero quisiera saber respecto de este acuerdo que permite finalmente aumentar la cuota de extracción de litio por parte de las empresas SQM y Albemarle. ¿Cuál es la justificación técnica? ¿Cuáles son los estudios que se hicieron para poder en el fondo, aceptar este aumento en la cuota de extracción? Recuerdo que en la sesión anterior el señor Sichel señaló que esto no significaba extraer más salmuera, sino que era extraer más litio de la salmuera, pero ¿qué implicancias tiene eso desde el punto de vista del uso, por ejemplo, del agua o de otros impactos ambientales como es mayor tránsito de camiones, escombros, piscinas? Y asociado a eso, ¿cuál es entonces la estimación de impactos ambientales y a las comunidades asociados a esta nueva cuota de extracción
pensando en las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas aledañas al Salar de Atacama, y por qué estas comunidades no han sido consultadas en el espíritu del convenio 169 respecto de esta decisión de aumentar la cuota de extracción, que sin lugar a dudas le va a generar impacto, entendiendo que el día que se materialice este aumento de la cuota de extracción probablemente va a tener que haber una evaluación ambiental y ahí se puede incorporar una consulta indígena específica para ese momento. Pero ¿por qué no se les consultó respecto a la decisión de hacer este aumento de la cuota de extracción? Y entiendo que la decisión no la tomó el señor Sichel, por lo tanto, ahorrándonos esa parte de la respuesta, más bien cuál es la decisión que tomó Corfo. En la misma línea y asociado, ¿quién fiscaliza? ¿Quién fiscaliza el cumplimiento de este aumento en la cuota de extracción y los impactos? Y si tiene Corfo hoy día la capacidad de fiscalizar, o si no, ¿quién o quiénes son los fiscalizadores que van a estar encima de esto? Y saliéndome un poco de lo puntual acá, una pregunta más general, muy alineado en el espíritu de lo que señalaba el diputado Santana, perdón. En enero, el señor Vitrán sostuvo un encuentro con la empresa Tesla en Palo Alto, en California, y él señaló, entre otras cosas, que había de parte de esa empresa el interés de seguir conversando con Chile, con Corfo, respecto a inversiones futuras para el desarrollo de capital ttecnológico en la línea de este instituto que debería desarrollarse, con los dineros asociados a este acuerdo. ¿Han habido conversaciones, ha habido continuidad de parte de la Corfo a esas conversaciones u otras con esta u otras empresas que estén en el rubro de la movilidad eléctrica o el desarrollo tecnológico con el litio y otros minerales que tiene Chile? ¿Y qué opinión tiene Corfo respecto a que, por ejemplo, Soquimich está invirtiendo en plantas de tratamiento de litio, pero en Australia? O como se supo hace pocos días, Tianquí y Albemarle también están invirtiendo en plantas para procesar este mineral, pero siguen haciéndolo en Australia, no lo hacen en Chile. ¿Qué opinión tiene Corfo? ¿Qué acciones va a desarrollar Corfo para poder, como señaló el señor Sichel en la sesión anterior, no hay ningún impedimento para que Tesla venga a Chile ya, pero ¿cuáles son los incentivos que vamos a generar para que vengan, más allá de los impedimentos que no existen? Muchas gracias. Diputado Vidal. Diputado Marcelo Díaz. Gracias. Sí, yo entiendo que el resto de las preguntas que hice van a quedar pendientes para una respuesta por oficio, pero hay algunas que me gustaría reiterar. Primero, reiterar la solicitud de los textos de la demanda para poder tenerlo. Segundo, entonces entiendo que las ternas para los deberes ambientales se confeccionan por Corfo, pero Soquimich tiene poder de veto y además les paga. Ellos seleccionan. Bien. Respecto a un informe en derecho, ¿cuál es el costo del informe en derecho que se ha contratado y si podemos tenerlo cuando se entregue? Y finalmente, hoy día aparece en la prensa que hay una diferencia entre Corfo y Albemarle sobre el precio preferente. No le voy a preguntar al señor Sichel porque entiendo que está inhabilitado, pero sí a la fiscal para que se autoinhabilitó, ¿o no? ¿Ah? Bueno, porque entiendo que esto es clave para el desarrollo tecnológico o innovativo. Entonces, ahí hay una disputa que no está resuelta, que no está cerrada. Yo quisiera saber cuál es la opinión de Corfo al respecto. Yo me imagino que la prensa algo dice sobre eso, pero quisiéramos conocer directamente su opinión. Gracias, presidente. Aprovecho a consultarle en esta segunda ronda al señor Sichel. Hoy día la superintendencia tiene un procedimiento sancionatorio contra SQM por incumplimiento grave respecto a la RCA. En su momento, en el gobierno pasado, Corfo se había hecho parte. ¿Va a mantener esa calidad como parte de ese procedimiento? ¿O efectivamente se van a garantizar hoy día cómo está el ecosistema allí en el Salar de Atacama? ¿Con qué énfasis? ¿Cuál va a ser la defensa, en otras palabras, cierto, de esa zona que se hace mención? Diputada, para cerrar, breve. A mí me gustaría que pudiéramos invitar también a Héctor Humérez, que fue el árbitro arbitrador. A Humérez, que fue el arbitrador de este proceso, al cual nosotros tenemos las actas, pero hay bastantes cosas que preguntarle a él. ¿Ah? Mire, a mí me interesa saber, porque revisando las actas que tienen que ver con la comisión del litio anterior,
y por eso qué bueno que estén los dos juntos aquí, porque también hubo un retruque de cosas en las sesiones anteriores en relación a Serna Giomín. Él dice que, por ejemplo, ellos no fiscalizan lo que tiene que ver con la reinyección, ¿no es cierto?, del salario. Que no, ellos dicen que no, que Serna Giomín no lo hace, que quien hace la fiscalización es Corfo. Mi preocupación es cómo se tira la pelota unos con otros. ¿Ah? Yo no. Uno debería saber, bueno, a mí me toca esta labor, a mí me toca esta otra, pero según las actas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos a la vista de lo que ocurrió en la primera, lo que tuvo que ver con la comisión, dice que Serna Giomín no fiscaliza el tema y lo plantea el señor Gajardo, ¿sí?, que es uno de los expertos, de los profesionales que tienen ustedes. O sea, a mí, un poco complementando la palabra que plantea el diputado, decir, bueno, ¿quién va a fiscalizar algo tan básico, y como tiene que ver con la reinyección de los salarios? Porque cuando uno conversa con las comunidades, uno dice, bueno, aquí estamos agotando un recurso donde ellos, ¿no es cierto?, toman el agua de ahí, etcétera, y no tenemos ni una posibilidad de tener, y lo planteó el director la vez anterior, una línea base donde nos permita decir, mira, esta es la reinyección, aquí podemos mejorar, aquí vamos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Lo segundo es que yo creo que a mí el contrato es lo más nefasto que puede ocurrir. Pero Sokimich es una empresa corrupta, donde ha manifestado en todas sus formas, en todos los factores, y qué bueno que esté el arquitecto allá atrás, que lo felicitamos a todos, muchas gracias, qué bueno, un arquitecto, ¿está bien? Y decir además, mire, esta empresa va a hacer lo mismo. Mire, firmado aquí, esta empresa va a hacer lo mismo. 4 meses después que Vitrán dice, no, postular un no, 4 meses después llega y está sentado, tomando decisiones. Esta empresa va a hacer lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a fiscalizar con todo, porque mire, lo vamos a pillar en miles de cosas. Pero yo quiero saber cuáles son las causales que nosotros podamos terminar con este contrato. ¿Cuáles son las causales que podamos terminar de este contrato? Y yo quiero saber de parte de ustedes, las nuevas autoridades, qué piensan de este contrato y si este contrato es 2.0, 35.000.0, qué es lo que piensa de este contrato y qué cosas deberíamos haber hecho distintas como Estado. Eso, presidente. Diputada, señor sí tiene la palabra para cerrar su intervención. Vamos. De acuerdo al objeto de la comisión, voy a tratar de responder lo que es del objeto y después lo del futuro, por tratar de ordenar un poco la conversación, porque el objeto se supone que es la suscripción de los contratos y para eso iremos preparados y hay cosas que yo puedo aportar antecedentes feliz hacia adelante. Respecto a la política nacional del litio, está felicitando a Leonardo, que verdad, si lo supieran, es más héroe de lo que ustedes se imaginan. Él puede responder también lo de Tesla después en concreto, porque en nuestra unidad del litio. Él era el encargado, pero él era encargado de la supervisión, gestión, monitoreo, control de todo lo que tuviera que ver con los contratos del litio. Entonces nosotros lo que hemos hecho es potenciar esa área y fiscalizarlo y tiene que ver también con tomarnos en serio. Respecto a la política nacional del litio, diputado Santana, que siento que no es el objeto de la comisión, pero respondo en general, hay 2 o 3 cosas fundamentales para nosotros. Lo primero es valor agregado. Yo lo he insistido hasta el infinito y yo creo que parte importante del desafío que tenemos como Estado es que no sigamos discutiendo esto solo como un problema contractual de cómo explotamos recursos, sino cómo finalmente se transforma en una oportunidad de desarrollo para Chile. Y esa discusión es bastante sustantiva porque hay cosas que emanan de los contratos. Nosotros hemos tenido una preocupación especial del lithium coal y el llamado para la licitación de operadores internacionales y hacerlo bien. Aquí se hizo una licitación a finales de febrero que no hemos podido cerrar por los problemas que han sido públicos y que también decía el diputado Marcelo Díaz, y tenemos que hacer un llamado hoy día a la misma licitación respecto a los recursos Sokimich, que créanme que no hemos tomado más en serio que nada para poder fijar precio y cosa a vender, de manera que a partir de eso hagamos un trabajo sustantivo. Y ahí aprovecho de responder, diputado Vidal, respecto a lo de Tesla. El problema es que acá ha habido mucho
puede servir esto volador de luces respecto a cuáles son los verdaderos interesados en producir en Chile a precios preferentes. Y el problema de Tesla es que quería comprar baratos recursos que para nosotros son caros. Así en concreto, y por lo tanto, si bien se hicieron anuncios, se visitó a Tesla, se sacaron fotos, lo que quería es que Chile le vendiera a precios mucho más bajos que de mercado el producto para instalarse en Chile, y no necesariamente es lo que queremos hacer. Nosotros queremos vender a precios caros o bien a precios regulados por contrato de las licitaciones de precio preferente para que se ejecuten valor agregado en Chile y no al revés. Yo creo que también aquí ha habido, después lo puede explicar Leonardo, perdón, presidente. Sí, gracias, presidente. Sí, pero más allá de eso, ¿qué ofrecían? Sí. ¿Qué ¿Ofrecían empleo? ¿Ofrecían industria? ¿Ofrecían encadenamiento? ¿Qué más? Porque solo están pidiendo un precio más bajo, sería bueno saberlo. Sí, lo que tenemos en antecedentes, porque aquí no hay nada más que las conversaciones en su minuto, es que estaban ofreciendo por ahora participar en la Lithium Call por un precio de, ¿te acuerdas tú, Leonardo? ¿Cuántos eran los precios? Si quieres, puedo invitar a Leonardo a explicar, no solo Lithium Call, si a partir de la conversación de Lithium Call, una conversación de acercamiento, yo prefiero que Leonardo lo explique porque participó más en el proceso, entonces es más valiosa esa segunda conversión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ya, bueno, si quieres... Pero en concreto lo que Leonardo nos ha ido convenciendo de todo es que los precios que quería comprar Tesla estaban fuera de mercado. ¿Cuál es la forma que tenemos para hacer esto nosotros hoy día? Yo creo que lo mejor que tienen los contratos, trato de responder, ahora entender pocas palabras en esta lógica, lo mejor que tienen los contratos es la licitación de valor agregado y precio preferente. Creo que hay una oportunidad de verdad de desarrollo de industria hacia el futuro, y lo que estamos haciendo muy seriamente en la institución es que a partir de eso, y también invitaremos a Tesla a la próxima licitación, que esa es la gracia hoy día, y eso ha sido la conversación con ellos, en una licitación competitiva, quienes mejor valor agregado nos ofrezcan por este 25% de producción, serán los que se adjudiquen la licitación en Chile, y eso es lo que le va a dar valor de futuro al litio en Chile. Yo creo que ese es el gran acuerdo de los contratos. Respecto a la opinión de los contratos, diputada, yo creo que era un contrato complejo, demasiado grande, y que trató de ser omnicomprensivo, y tiene cosas muy buenas, como esta que les estoy contando, y tiene cosas que quedaron en un espacio de negociación que no conocemos muy bien nosotros como institución, lo dijeron ayer en la misma empresa, que pasaron a algún lugar, como por ejemplo la forma de resolver los veedores, como por ejemplo esta idea si los asesores o no asesores estaban incorporados, y por lo tanto no es el mejor contrato del mundo, como se anunció, ni el peor contrato del mundo, sino que tiene muchos espacios que fueron cerrados mediante negociaciones entre partes, y que es imposible hoy día saber de buena manera cómo se resuelven. Y ahí, diputado Eguigurri, esto tiene que ver con el informe en derecho, porque efectivamente tenemos estos espacios de nebulosa, es que necesitamos contratar este informe en derecho, que costó, ¿cuánto era? 450 UF. Si les contaran lo que ha costado supervisar estos contratos en presupuesto que no es corriente Corfo, además ha sido gigantesco. Y nos da lo mismo y seguiremos invirtiendo más que sea necesario, pero es necesario efectivamente porque hay cláusulas que más bien son grises, y por lo tanto depende mucho de lo que dice una parte u otra parte, por qué se llegaron a celebrar, o nuestros abogados y la otra parte, y lo que le pedimos al informe en derecho específicamente es que se pronuncie respecto a estas cláusulas grises de manera de tener una opinión fundada y no discrecional nuestra de qué pensamos que quizás quisieron decir o qué pensó el vicepresidente anterior, el futuro, respecto a lo que decían las cláusulas. Vuelvo a las preguntas. Lo recaudado por royalty, efectivamente ya están pagando royalty, son 14 millones, Leo, ¿ya? 16,5 en caso de cada trimestre. Eso. En caso de Albemarle, son 16,5 cada 3 meses. El primer trimestre de Albemarle fue eso, ahora fueron 16 millones de dólares, ¿ya? Por concepto de royalty. Y en el caso de SQM, que el primer pago llegó ahora por la vigencia del contrato, cada cuarto, o sea, cada trimestre, el primer pago fue por 27 millones de dólares. Antes el Estado recibía 12,4 millones de dólares por el mismo concepto. En el caso de Albemarle no recibía nada, porque no estaba definido. Solo precisar que tenemos que hablar de impuesto específico a la minería. Sí, no royalty. Es que la pregunta era como fue por allá. El royalty, Sí, 100%. Minería, Impuesto especial a la minería, pero como preguntaron como royalty, respondimos como royalty. Esto no es recaudación Corfo, es recaudación fiscal. Sí, Un punto no me queda atrás, la verdad. ¿Por qué Australia es más atractivo que Chile? ¿Por qué allá sí y aquí no? Porque allá producen...
Voy a dos opiniones. Uno, por eso digo que el valor agregado en la licitación es lo más atractivo, porque efectivamente algunos costos de producción en Chile, sobre todo logísticos, para los grandes compradores, hacen que se encarezca la producción. Por eso, o sea, para meternos en lógica de mercado, efectivamente la distancia de los mercados con mayor atractivo hace que sea más caro producir aquí el valor agregado. Por eso insisto que lo mejor del contrato es que efectivamente asegura al precio más bajo un 25%, lo que hace competitiva la producción en Chile de valor agregado. Esa es la respuesta más de mercado y tiene toda la lógica y ha estado harto estudiado dentro de la Corfo. Insisto en la idea de la oportunidad. Lo del valor agregado, por eso me molesta tanto, voy a ser honesto, que se haya hecho tan desordenada la licitación anterior al cierre de un gobierno, porque nos perdimos tiempo valioso para haber acelerado este proceso. Por eso estamos en esta pelea, la fiscal está en esta pelea con Arbe Marle. La lógica nuestra es tratar de cerrar esto, porque ahí es donde tiene la oportunidad competitiva Chile, porque todo lo que era finalmente lo hacía menos competitivo para producir valor agregado, que era la distancia, y que finalmente teníamos empresas privadas que fijaran el precio de transferencia. Al menos aquí estamos asegurando al precio más bajo posible un 25% de la cuota, lo que sustantivamente te hace competitivo para producir esto. No es que vayamos a producir, ojalá que sí, baterías, pero probablemente vamos a partir en una primera fase y ojalá en la licitación de los recursos Sokimich alguien ofrezca producir baterías, que es lo que nos encantaría, diputado Vidal, con Tesla y todo. Créanme que vamos a hacer el máximo esfuerzo. Hemos hecho seriamente un trabajo en Invest Chile de ir a buscar a aquellos que más valor agregado produzcan en Chile, en la medida o en el espacio de decisión que hoy día tenemos ventajas competitivas que no teníamos hace 2 años antes de estos contratos. Eso por eso digo que es la parte buena de los contratos, que efectivamente podemos ofrecer a un precio preferente la venta de ciertos productos. Respecto al procedimiento de la SMA, no solo somos parte, sino que seguimos aportando antecedentes en el periodo de gestión que me ha tocado a mí, a la SMA. O sea, no solo continuamos el proceso anterior, sino que hemos entregado nuevos antecedentes a la SMA y en eso seguimos fiscalizando. También me gustaría, Leo, pero efectivamente no es el Nagiomín el encargado de la fiscalización, es la SMA, específicamente de la cuota, o sea, perdón, de la inyección en la SMA, y ahí es donde estamos entregando todos los antecedentes para que ellos en este proceso sancionatorio determinen específicamente si ha habido infracción o no, pero ahí no somos neutros, hemos sido explícitos. Hay algo que dice la diputada Sepúlveda que a mí me hace mucho sentido. Cuando una empresa ha tenido malos comportamientos corporativos, uno tiene que tener el doble de procesos de fiscalización. Parece una ironía, pero esto que hubiera una persona en esta institución encargada de esto era bastante... y por lo tanto, eso ha sido nuestro principal esfuerzo en estos 2 meses, que es fortalecer el proceso de fiscalización. Yo sé que no le ha gustado, pero hemos tratado de hacer andar también el resto del aparato del Estado. La Corfo en esto es frágil, y yo lo reconozco, no me gusta andar de musculoso en el mundo, perdón por la expresión, es frágil porque no tiene especialistas ambientales para la fiscalización, no es necesariamente especialista en libre competencia, no es especialista en gobiernos corporativos, y por eso nosotros mismos hace un mes fuimos a la Comisión de Mercado Financiero a pedir su pronunciamiento respecto a los deberes fiduciarios. Por eso no solo nos hicimos parte en el procedimiento de libre competencia, sino que además hemos aportado nuevos antecedentes respecto a la compra de Tianqui, y por eso en materia de la SMA nosotros mismos hemos sido parte. Respecto al plan de cumplimiento en términos medioambientales, ¿ustedes van a observar, ustedes están metiendo el dedo en la herida allí? Porque una cosa es entregar antecedentes y bastante teoría que de eso haya. Pero en definitiva, están buscando la forma de... Sí, 100%. Deje que la fiscal explique lo que hemos hecho en práctico, pero hemos estado recurriendo constantemente presentando nuevos antecedentes. Sí, solo para cerrar el tema de la reinyección, que es muy importante para la gente que entiende esto. En el contrato nosotros tenemos solo la facultad, porque efectivamente no la tiene que ser Nagiomín, pero sí tenemos facultad de hacer aforos, es decir, tomar muestras, ¿ya?, por un calificador. Eso tenemos la facultad. Ya nos hemos hecho parte, como bien dijo Sebastián, del procedimiento sancionatorio. Nos hemos hecho parte y vamos a seguir haciéndonos parte. ¿Ya? ¿A quién le corresponde la fiscalización de la sustentabilidad del salar, del agua y todo? Es a la DGA y a la Superintendencia de Medio Ambiente. Nosotros, con mucho énfasis, y quiero repetirlo, con mucho énfasis hemos tratado de que la Superintendencia de Medio Ambiente también aquí tome su rol de fiscalizador y, en definitiva, por eso hemos aportado antecedentes como tercero o coadyuvante. ¿Ya? La verdad es que estamos en el tiempo ya, tenemos segundo invitado, así que yo dejaría que hacíamos unas preguntas, la oficiemos y ustedes nos responden. ¿No? O sea, a disposición por oficio de los demás, sí. Y también se necesitan de nuevo. Bueno, le agradecemos a don Sebastián, a su equipo, que han sido muy gentiles por esta respuesta, y eventualmente, si necesitamos, por supuesto, esta comisión les va a invitar. Muchas gracias.
Nos damos un minuto para esperar el retiro de la... A retomar la sesión con nuestro segundo invitado. Agradecemos la presencia al señor Mario Pereira, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, al equipo que le acompaña, don Alfonso Meico, don Aníbal Gajardo, muy gentiles. Sí, lo dejamos con la palabra a usted para que nos entregue los antecedentes, particularmente de los alcances del servicio suyo, ustedes que además han sido mencionados en una serie de ocasiones. Sí. Director, bienvenido y lo dejamos con la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos quienes están en esta sesión. Quiero partir diciendo que el Servicio Nacional de Geología y Minería es un organismo eminentemente técnico, ¿sí? Y en ese rol no parece que... ¿Perdón? No. Lejos. ¿Se puede apagarlo? Decir muy rápido que un salar es un sistema dinámico, es un sistema complejo y que en particular en el caso del salar de Atacama está fuertemente regulado por lo que es las precipitaciones y eso lo hace esencialmente un sistema muy dinámico. Hay un asunto que faltó precisar en su minuto, no se ha hecho, que tiene que ver con las estimaciones de recursos, reservas en realidad. A diferencia de la minería tradicional que se desarrolla en macizos rocosos, en el caso de los salares no se cumple una condición que es básica para determinar cuántos recursos hay, ¿no? Cuántas reservas, finalmente, que eso es lo que se va a extraer, que es el principio de la no estacionariedad, no es estacionario. Porque en una mina, por ejemplo, de cobre, uno hace una perforación y ahí está, y mide, y ahí está, pues y se queda ahí, ¿verdad? Al lado, por lo menos. Pero en este caso, como son salmueras, estas se mueven. Y ahí lo que falta, y hay, creo que 5 modelos hidrogeológicos, solamente 2 más o menos completos, uno de SQM, por lo tanto, parte interesada también, que es lo que determina lo que se puede extraer, que es las cantidades de salmuera, y esas tienen que ver con lo que entra y con lo que se saca. Y lo que se saca, o lo que sale, para decirlo en términos más generales, tiene que ver con la extracción misma, pero lo que sale de manera natural, ¿sí? En principio, la evaporación que ocurre sin lugar a dudas, pero también podrían haber escurrimientos subterráneos, que si uno analiza la pendiente del terreno viene de norte hacia el sur, hacia el lado de Peine, más hacia el sur, y eso se podría hacer un trabajo. Bueno, aquí ya se... Claro, porque es el balance entre lo que ingresa y lo que saca, ¿ya? Para que si sea una explotación que sea sustentable en el tiempo, no puede sacar más, ¿no? Es algo obvio, no puede sacar más de lo que ingresa en este caso. Ya se contestó aquí que no es Serna Geomín el encargado de fiscalizar la inyección, ¿no? la reinyección, ¿no? Es más bien en la SMA con la DGA ya se contestó, no voy a abundar. Nosotros nos preocupamos en las fiscalizaciones desde el punto de vista de la seguridad del personal. Como les digo entonces, esto del modelo hidrogeológico es esencial para poder hacer estas estimaciones. Eso es en general. Si tengo algunas otras preguntas que responder, estamos abiertos. Gracias, director. Entonces, inscribimos a un diputado Marcelo Díaz. Rápidamente, Sí, clarísimo y breve, que son 2 cosas que se valoran mucho.
¿quién debiese hacer, yo a lo mejor no lo entendí, quién debiese hacer la estimación sobre las reservas? Sí. ¿Quién debiese hacerlas? Sernagiomín. Las reservas. Las reservas. Las reservas. Recursos y reservas. ¿Y ustedes lo van a hacer? Nosotros hay estimaciones que son muy gruesas porque lo que se hace allí es las cantidades de gramos por mililitro, por lo que sea, y después se hace una estimación del volumen de eso. Perdón. Una estimación del volumen que hay. Pero no hay un modelo conceptual muy afinado. Eso es lo que falta. Gracias. ¿Sabe, presidente? Una de las cosas que yo quería preguntarle al director de la Corfo, precisamente es, y lo voy a enganchar después con ustedes, pero es precisamente no solo la facultad, sino la musculatura que pueda tener una institución para poder fiscalizar. Entonces, mi preocupación es que si uno va a la Superintendencia de Medio Ambiente, el superintendente dice, miren, yo tengo tantas personas para poder hacer este trabajo y no me da. Y no me da para poder supervisar. ¿Ah? La DGA es la institución, y yo la conozco bien, la Dirección General de Agua, precisamente, ¿no es cierto?, por lo que tiene que ver con el código, precisamente tiene que ver con varias otras cosas, no tiene ni una posibilidad de poder fiscalizar esto como corresponde. O sea, ni una posibilidad. Entonces, la verdad es que, presidente, que una de las cosas que nosotros deberíamos oficiar, si bien la Corfo ha enviado recursos al Ministerio de Minería, como lo dijo, bueno, como también, ¿no es cierto?, va a enviar recursos a las instancias que corresponde. O sea, hoy día tenemos que armar una plataforma de fiscalización que esté en las distintas instancias, ¿no es cierto?, del Estado que tienen facultad, pero tiene que haber un suplemento de presupuesto para eso y con personas específicas encargadas para eso. Con la dotación hoy día que tiene la DGA no supervisa su pega de ahora, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que tiene hoy, no tiene cómo hacerlo. Entonces, es uno de los... Imagínense que está tratando de armar convenios con los gobiernos regionales para poder hacer esto. Para poder, entonces, no tiene ninguna. La pregunta a usted, desde el punto de vista de la dotación, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista cómo está la logística en el Sernagiomín para poder hacer las funciones que hoy día tienen que realizar, presidente. Presidente. Director, la pregunta del diputado Sí, mire, Díaz. yo quiero hacer una solicitud y creo que debiésemos estar todos de acuerdo en esto, que es oficiar al ministro de Minería, de quien depende o con quien se relaciona administrativamente Sernagiomín, para que dote de los recursos y los equipos humanos necesarios a Sernagiomín para que se avancen dos cosas. En una estimación de las reservas sobre la base de las capacidades técnicas que hoy día existen, porque este es un recurso estratégico, entonces tenemos que saber qué tenemos, y en paralelo, porque si esperamos lo segundo que voy a plantear, capaz que se nos acabe el recurso, se trabaje con la academia, con quien corresponda, en el diseño de este modelo conceptual para estimar las reservas de un recurso dinámico, como él bien lo dijo, pero mientras tanto hay que hacer algún avance que nos permita saber estimativamente de forma independiente, porque entiendo que Soquimich hace unos ciertos cálculos, pero Soquimich es parte interesada. Entonces, quisiera pedir el acuerdo de la comisión, presidente, o pedir que usted recabe el acuerdo de la comisión que le corresponde para este oficio al ministro de Minería. Tiene que ver más con una cosa estructural que va a ser relevante y que lo incorpore en la discusión presupuestaria 2019. Gracias, presidente. No habría inconveniente en enviarlo, pero me gustaría que la comisión, creo que es un tema que nos convoca a todos, no hay inconveniente al respecto, ¿cierto? Entonces, vamos a enviar el nombre de la comisión en el oficio. Bien. Director, tiene la palabra. Señor presidente, respecto de la pregunta directa que hace la diputada, efectivamente la dotación que tenemos en el Sernagiomín precisamente para este tema es muy pequeña, ¿no? Tiene que ver con el tema de la hidrogeología, y si tenemos 7 funcionarios para atender todos los requerimientos, estoy pensando 7, 8, generosamente, no hay más para ese tema, y que hay que entender todo, es absolutamente insuficiente. Sí, claro, eso tenemos que entenderlo todo. Entonces, es complicado. Efectivamente, usted lo ha dicho bien, nosotros nos vinculamos con el gobierno a través del ministerio, somos un organismo descentralizado. Sí, claro. Claro. Y para eso tenemos que ver la diferencia entre lo que es recurso y reserva, y ahí hay que hacer misión. En las actas
de la Comisión de Minería No Metálica se aventura, diría yo, un valor de lo que costaría hacer una estimación de recursos y reservas, y habla, Aníbal, si tú recuerdas, de decenas de millones de dólares, ¿sí? Entonces, no es algo sencillo, claro, para hacer un cálculo bien afinado. Ahora, se pueden hacer mejores aproximaciones a partir de un buen modelo hidrogeológico, ¿sí? Y hay dosis que se están afinando hoy día y hay que trabajarlos muy bien, pero uno de esos modelos lo tiene Soquimich, entonces uno no puede jugar mucho. Claro, y el otro, no recuerdo. Creo que sí. Claro. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Ah, sí. Sí, yo creo que debo precisarlo, porque a lo mejor podría ser que la escondía. No sé si tú te recuerdas, Aníbal, de quién tiene los modelos. Antes de que intervenga, si dejamos así al diputado. Como esta es mi primera vez, estoy repasando a un diputado en forma permanente. No, por favor, bienvenido. Pero según el objetivo y finalidad de esta comisión, dice fiscalizar el acuerdo entre Corfo y Soquimich. Y nosotros aquí nos estamos viendo por las ramas, que cuánto, si hay más litio o menos litio, si lo podemos explotar. Entonces me gustaría que fuéramos a acotar a lo que estamos mandatados, el acuerdo que hizo Corfo con Soquimich. No sé si eso lo recordaron la vez pasada. Sin duda. Es bueno para la historia. Sin duda, solo que hay ciertos elementos que a veces tienen que venir a la mesa como para formarnos cada uno ciertos conceptos. Por eso no hemos delimitado, pero sin duda que hay un objetivo de la comisión. Es más amplio el objetivo. Presidente, ¿cómo uno va a supervisar un contrato? A chequear un contrato si no tenemos las instituciones, cada una de lo que tiene que hacer? Y de las complicaciones como Estado que tenemos para poder fiscalizar este contrato. O sea, yo te digo, hoy día Soquimich puede hacer en las narices del Estado completa lo que quiera. Nuevamente. O sea, si un arquitecto que estaba aquí fue el que pudo... O sea, imagínate, no tenemos ni una institucionalidad de fiscalización de esto. Y ese es el problema que hoy día tenemos. Para responder, para no transformar un diálogo, creo que sí, pero efectivamente yo creo que el objetivo es de esta comisión es la investigación del contrato que hizo Corfo, que es el Estado, versus Soquimich, que es empresa privada. Lo otro también es como conocimiento y todo el tema, pero parece que me da la sensación de que lo estamos viendo por otro lado. Incluso, ¿por qué no fabricamos batería acá? Entonces, es solo sensación, porque el objetivo está claro en la comisión y los otros elementos son necesarios saberlo para en su momento tener los juicios que nos corresponden y pronunciarnos como comisión. Director, diputado Vidal, sí, para hacer la palabra. Sí, como va un poco en la misma línea de lo que se ha dicho, me gustaría aclarar algo que señaló el presidente, y es respecto del rol de Senajomín en la fiscalización del cumplimiento del acuerdo, en particular respecto de las cantidades de la cuota de extracción y cómo afecta esto al mineral, etcétera. ¿Es porque Senajomín no tiene la obligación de participar de la fiscalización o no tiene las capacidades y por eso lo asumen la SMA y la DGA? En el fondo, ¿es un tema de falta de recursos o es un tema de falta de facultades? ¿Director? Sí, diputada Sepúlveda. Presidente, mire, ahí cerramos la en la comisión del litio del 2016, el director subrogante planteó que podía hacer llegar el listado de las pertenencias mineras del Salar de Atacama. El listado de las pertenencias, eso no se envió. Por lo menos nosotros no lo tenemos registrado. Entonces es importante saber lo que tiene que ver con las pertenencias mineras del Salar de Atacama, porque ahí... recordar que Soquimich, ¿no es cierto?, tiene las pertenencias mineras de alrededor, entonces saber el procedimiento, quién lo otorgó, cuándo se otorgó, cómo se otorgó, y qué pasa con este listado y que no llegó nunca a la comisión del litio del 2016. Diputada. Director y su equipo. Se volvió a caer. ¿Y por qué lo apagamos? A ver, respecto de la pertenencia en el salar, el compromiso de este director es hacer llegar a la brevedad con el detalle. No tengo recuerdo en este minuto de si lo entregamos o no. Yo creo que sí. Es más, en alguna presentación que se hizo, se dio a conocer un esquema, un croquis, pero le vamos a enviar
el croquis con toda la distribución de las pertenencias, y con todas las concesiones, sean de exploración o de explotación, y con el listado además, ¿sí? Que no baste por ahí ando con un croquis, pero que creo que no es para esto, ¿sí? Yo no quiero que él lo envíe. Yo quiero que venga para acá a explicarlo. ¿Ah? Yo quiero que venga para acá a explicarlo cuál fue el procedimiento, porque si hay algo que yo quiero saber es por qué, cómo, quién entrega esta pertenencia minera a Soquimich. Porque esta es una de las complicaciones, ¿no es cierto?, que nos ha llevado, tanto lo que tiene que ver con la pertenencia minera con los derechos de agua, que nos complican el contrato. ¿Ah? Que nos complican el contrato. Yo creo que tuvimos que ceder varias cosas en el contrato precisamente por las complicaciones que tenemos con la pertenencia minera y con el agua. Por tema de tiempo, dejamos la intervención del diputado Iguren y cerramos esta ronda. Solamente para reforzar lo que está diciendo la diputada Alejandra Sepúlveda, presidente, que es muy importante este antecedente porque fíjese que podríamos pensar que esto más que un arriendo fue una venta, porque la extensión del plazo obviamente que tiene que traer aparejado una mejora económica, porque además estamos hablando de volúmenes distintos, estamos hablando además de épocas diferentes, porque la verdad que el primer contrato se situó en un escenario distinto mundial que el que está hoy día. Y se extiende el plazo y uno no sabe cuánto más le va a quedar al Salar de Atacama. O sea, esto se va a arrendar, este es un arriendo, una figura de arriendo legal, pero en la práctica, de hecho, yo quiero dilucidar si definitivamente estamos vendiendo el salar porque va a pasar después de, ¿no? Y entonces es muy importante recabar la información para no tener nosotros después una sorpresa a nivel país, porque si realmente creemos que el litio, el 52% de la reserva mundial está en Chile y Chile se va a transformar en el mayor productor del litio, para eso tenemos que saber realmente cuáles son las características del contrato y qué significa en el fondo el volumen de lo que estamos trayendo, el valor, porque hoy día se dice que hemos ganado más, pero claro, con volúmenes distintos y en condiciones y escenarios diferentes. Presidente, bueno, como no voy a alcanzar a responder todas las preguntas en la próxima citación, pero de inmediato le respondo la última pregunta. Serna-Geomin no otorga concesiones. Serna-Geomin es un organismo auxiliar que informa a los tribunales. Son los tribunales los que hacen. Eso es así. Claro. Eso. Claro, de acuerdo a lo que está en lo que está inscrito. Son los tribunales, pero lo mismo que hace la DGA cuando hay complicaciones también le pide a la instancia que corresponde, ¿no es cierto?, el informe técnico. Ahora, usted, según el Código de Minería, ¿no es cierto?, se establece que el concesionario debe comunicar al Estado la existencia de las sustancias que no son concesionadas, ¿no es cierto? Si aparece alguna sustancia que no está concesionada, usted... esa empresa, ¿no es cierto?, debería notificarle a ustedes. Entonces, yo quiero saber el listado de aquellas empresas que han notificado, si tienen o no algún otro elemento, ¿no es cierto?, que hayan encontrado y que no sea parte de la concesión. También queremos saber ese listado para la próxima, para que usted nos traiga quiénes son, cuándo se notifican, ¿no es cierto?, y cuáles son las condiciones o qué es lo que ha ocurrido después de la notificación. Nada más que decir. Me parece que usted iba a agregar algo recién y no le... ¿No? ¿Está respondido el director? Muy bien. Agradecemos su presencia y seguramente le vamos a volver a invitar. No obstante, también vía oficio le haremos alguna consulta para nosotros adelantar información. Presidente, todas las consultas por escrito para así tener... Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su asistencia. Bien. Bien,
Bueno, sancionado la propuesta, se han indicado también la posibilidad de invitar a otras personalidades que tengan que ver y entregar antecedentes importantes a esta comisión. La diputada Sepúlveda mencionó al Contralor y al señor Humérez. Claro, ¿no? Bien, para el próximo lunes 6 de agosto, la programación tenía contemplada al ex vicepresidente de Corfo, don Felipe Sandoval, y a Eduardo Vitrán, además del director general de Aguas. Eso está para el lunes 6 de agosto. Yo propondría que en la sesión posterior a esa pudiésemos considerar la venida del Contralor, entendiendo que también estas dos personas que estuvieron dirigiendo esta entidad nos entreguen informaciones pertinentes. Sí, diputado. Presidente, muchas gracias. Solo preguntar, lo que pasa es que la ex ministra de Minería señala que no podrá venir en esta fecha que era hoy, pero yo creo que sería interesante que también estuviera. Para el 20 de agosto. Sí. Para el 20 de agosto. Sí, ella no puso una fecha. No he está dicho considerada. nada. Vale. ¿Les parece entonces mantener? Sí, diputada Hernando. Diputada Vidal. Pero es otro punto. Otro punto, no, ya vamos a eso. Entonces, ¿les parece mantener, cierto? Como está aprobado la columna vertebral de esto, el próximo lunes 6 nos corresponde estos dos vicepresidentes, más el director general de Agua, mantenerlo. Y en la posterior sesión, el lunes 13, cuando viene el fiscal nacional del Ministerio Público, invitar y por supuesto que nosotros vamos a ir considerando que fue el acuerdo, ¿cierto? En razón por intermedio suyo, presidente, sería bueno que para la próxima reunión pudiésemos tener un relato de todas las personas que hemos solicitado una propuesta suya para tener... Así es. Ese es el acuerdo que tomamos, de considerar, en razón de las sesiones, cuál es más pertinente e incorporarlo en esta que se aprobó. Y no ir comisión en comisión, porque al final nos vamos a perder, pero si usted nos presentara un relato de todo, sería mejor. Así es. Gracias. Sí. Si usted me permite, yo creo que cómo podemos ordenar los invitados según el tema que queremos abordar. Porque, por ejemplo, sería interesante invitar a Serna Giomín con la DGA. ¿Y por qué? Porque ahí tienes todo lo que bordea, ¿no es cierto?, al salar. Todo lo que rodea al salar. Entonces, Serna Giomín tiene que contestar los informes, ¿no es cierto?, que envió a los tribunales para por qué entrega esas concesiones. Y la DGA tiene que hacer exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué entrega los derechos de agua? Sí, esa era la propuesta original que Quizá teníamos justamente para esos temas. ordenar. Lo que ocurrió que como no vino la señora Aurora Williams, que no quisimos, aprovechamos esto. Pero podríamos retomar, pero ese es el criterio, sí. Diputado Bartolú. No, con respecto a lo que está mencionando la diputada Sepúlveda, no podríamos pedirle que nos manden antes que lleguen ellos para nosotros tenerla y no enterarnos acá y para poder hacer las preguntas correspondientes. ¿Cuál es el medio de acción? ¿Cómo pido agua? ¿Cómo pido...? Porque este tema no es mineral, este es un mineral estratégico para Chile. Entonces son distintas las indicaciones que tiene, que si yo quiero pedir otro tipo de mineral, entonces nos gustaría a lo mejor, si es posible, que nos informe, mire, este es el formato, así se pide. Ya, ¿de acuerdo? Sí, adelantamos esas tareas. Diputada Hernández, un segundito, diputada. Yo encuentro de todas las diputada, un segundito. Sí. A ver, yo hice una propuesta respecto de invitados, que está por escrito. Sí, pero aparte de eso, y a raíz de lo que hemos hablado hoy día, a mí me gustaría, tal vez para no tener tanto invitado, porque cada uno de ellos amerita de repente conversar toda la sesión, oficiarle a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto de los procesos sancionatorios o investigativos que tienen en este minuto sobre el salar, en qué están, cuántos han hecho y cuál es la progresión de aquello y cuáles son las herramientas que tienen para supervisar. Eso, muchas gracias. Ya. Se ha tomado nota de aquello y vamos a adelantar, vamos a ver una serie de antecedentes entre los que se están pidiendo. Pero, presidente, tiene que aprobar la solicitud de la señora Hernández. ¿Hay opinión al respecto? No. Diputado Vidal. Ya, a ver, siguiendo el espíritu de la propuesta que usted hizo originalmente, yo entendía un poco lo que decía la diputada Sepúlveda de que esto fuera temático y que veníamos destrabando los nudos de atrás hacia adelante. Entonces, recuperando eso, tiendo a entender que el espíritu de que el próximo lunes invitemos al ex vicepresidente de Corfo, Felipe Sandoval, del año 94, es poder entender en ese momento el primer... Ya.
El acuerdo, entiendo yo, que se firmó el año 93, no el 94. 93. Entonces necesitaríamos invitar al vicepresidente Corfo anterior, que es don René Abeluc, no el señor Felipe Sandoval, o a ambos. Pero yo trataría de dedicar la sesión próxima a entender cómo se tomó la decisión en ese momento, porque lo que se está objetando, lo que objetó Corfo para efectos de caducar el contrato de explotación con Soquimich, que da fruto como este acuerdo, o sea, cuando Corfo dice este contrato está siendo violado, y lo hace en el liderazgo del señor Vitrán, es respecto de los acuerdos que se tomaron en ese año. Hay un tema relacionado que no es de Corfo y que es de impuestos internos, que tiene que ver con la trazabilidad en el cumplimiento de los acuerdos y cómo han alterado los precios de manera del interlocking que ha hablado Vitrán. Por lo tanto, me gustaría saber también desde impuestos internos de esa época, estoy hablando de principios de los 90, el año 93, falleció. Bueno, que si no es el vicepresidente, tendría que ser alguien que estaba en ese momento, o quizá el señor Felipe Sandoval tiene el conocimiento. Lo que quiero decir es, dediquemos la próxima sesión más a entender el acuerdo que se tomó el año 93. Me parece que falta impuestos internos, o sea, es Corfo, es impuesto interno, para entender cómo en ese momento se configuró, porque eso nos va a dar muchas más luces respecto de si era correcto o no la solicitud de caducar el contrato que se tomó posterior y, por lo tanto, qué es lo que procede respecto del acuerdo actual. Esa sería mi sugerencia. Bien. Este ha sido el espíritu de la propuesta, por supuesto, así que consideramos esas precisiones. Vamos a invitar a don Felipe Sandoval y vamos a... Y si a ustedes les parece, a algún otro personero relacionado con el, no sé si, como no estamos indudablemente claro, el segundo a bordo, ustedes nos dejan esa tarea. Pero insisto con lo de impuestos internos, porque hay un tema ahí de cómo Impuestos Internos validó la posibilidad de este contrato respecto de ciertas obligaciones que Impuestos Internos tenía de hacer la trazabilidad en el tiempo que no se hizo. Ya, lo vamos a considerar. Si usted me permite, presidente, al tenor de lo que ha sucedido en las dos últimas sesiones, pareciera de que invitar junto a Felipe Sandoval con Eduardo Vitrán y a Impuestos Internos no va a dar abasto. El tiempo no va a alcanzar y nos vamos a quedar con la sensación de que no avanzamos mucho. ¿Por qué no invitar a uno de los ex vicepresidentes, en este caso del año 94, Felipe Sandoval, con alguien de Impuestos Internos para que nos explique lo que usted señala y dejar para una próxima sesión destinada solamente al señor Vitrán? Ya lo hemos escuchado ya. En ese caso, si fuese así, yo solicitaría que uno de los nombres que envié por correo electrónico, que es el abogado Alfredo Ugarte, que él tiene muy clara la película de lo que pasó en el 93, pudiéramos invitarlo para que nos contara acá en la comisión su impresión respecto a por qué ahí, en ese contrato de origen, hay ciertas condiciones que incluso al día de hoy mantienen la posibilidad de que el Estado dé por terminados los contratos con Soquimich. Impuestos Internos, entonces? Sí, también. O sea, mi opinión es que es Corfo, Impuesto Interno, y si no va a venir Vitrán, yo sugiero invitar a este señor Alfredo Ugarte. Claro, 3 invitados, el tiempo la verdad es que no nos alcanza. Le pedimos que sea... Bueno, nosotros tenemos que ser ágiles también, a veces no extendernos algunas preguntas. Lo invitamos entonces, presidente. El señor Felipe Sandoval, el señor de Impuestos Internos y don Alfredo Ugarte. ¿Impuestos Internos tiene el nombre? No ha ido... Pero vamos a buscar nosotros, claro, quiénes son los que nos pueden dar respuesta en razón de ese servicio. Sí. Listo. Ya, presidente. No habiendo oposición alguna, acordamos aquello y... Sí. ¿No hay nada? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta decisión, se levanta. Muchas gracias.